El día en que el cielo se abrió, nadie lo entendió de inmediato. No hubo trompetas ni ángeles descendiendo entre nubes doradas. Hubo algo peor: silencio. Un silencio tan denso que apagó los motores, detuvo las conversaciones y congeló a las aves en pleno vuelo. Durante exactamente 7 segundos, el mundo dejó de emitir sonido alguno, ni viento, ni respiración, ni pensamiento. Luego, el cielo se agrietó. No fue una metáfora. Una línea de fuego azul recorrió la bóveda celeste de horizonte a horizonte, como si alguien hubiera pasado una cuchilla ardiente sobre el firmamento. Los satélites transmitieron imágenes imposibles antes de apagarse para siempre. Las pantallas se volvieron negras. Los relojes digitales parpadearon y marcaron la misma hora en todo el planeta. 06:06. En Lima, en Ciudad de México, en Jerusalén, en Tokio, en Nueva York, millones de personas alzaron la vista al mismo tiempo. Algunos cayeron de rodillas, otros grabaron, otros simplemente huyeron sin saber de qué. Nadie huyó lo suficientemente rápido. El mar fue el primero en responder, no con olas gigantes, sino retirándose. Kilómetros de océano retrocedieron como si algo colosal bebiera el agua desde las profundidades. Barcos se encallaron, puertos quedaron secos, peces se retorcieron sobre arena caliente, y desde ese vacío emergió un sonido grave, profundo, antiguo, como el latido de un corazón que había estado dormido desde antes de que existiera la palabra humanidad. Las ciudades comenzaron a arder sin fuego, los edificios vibraban, el acero gemía, el concreto se resquebrajaba como hueso viejo. No era un terremoto, era otra cosa, algo que venía de abajo y de arriba al mismo tiempo. En un hospital al borde de la ciudad, Gabriel Aranda observó cómo los monitores cardíacos se volvían locos. Pacientes estables entraban en paro sin causa aparente. Recién nacidos abrían los ojos y lloraban al unísono, como si reconocieran el sonido que venía del cielo. Gabriel no rezó, nunca lo hacía, pero cuando vio que la cruz del pasillo se partía en dos sin que nadie la tocara, sintió algo que no había sentido en años: miedo verdadero. No el miedo a morir, sino el miedo a entender. Su teléfono vibró una sola vez antes de apagarse. Un mensaje entrante, sin remitente, sin señal, sin explicación. Solo 4 palabras: no es el fin. A miles de kilómetros, en un búnker que oficialmente no existía, los últimos servidores militares registraron una anomalía final antes de colapsar. No era un ataque nuclear, no era una tormenta solar, no era un fenómeno natural, era un patrón que coincidía con textos antiguos, prohibidos, fragmentos descartados de la historia oficial, escrituras quemadas, advertencias que nadie quiso traducir completas. Y entonces ocurrió lo imposible. Las campanas del mundo comenzaron a sonar solas, todas, al mismo tiempo, incluso las que habían sido destruidas siglos atrás. Gabriel salió corriendo del hospital cuando el cielo volvió a romperse, esta vez con luz roja, y algo, no un objeto, no una nave, empezó a descender lentamente, proyectando una sombra que no obedecía a ninguna fuente de luz conocida. La gente gritaba, otros reían, algunos caminaban hacia esa sombra con los brazos abiertos. Gabriel se detuvo en seco, porque por primera vez entendió el mensaje, y porque, justo en ese instante, la sombra pronunció su nombre. Gabriel no escuchó su nombre con los oídos, lo sintió dentro del cráneo, como si alguien hubiera pronunciado cada sílaba desde el centro de su memoria. No fue una voz grave ni celestial, fue neutra, precisa, imposible de ignorar. Gabriel Aranda. La sombra terminó de descender y el cielo dejó de sangrar luz. Ahora flotaba allí, suspendida a pocos metros del suelo, deformando el aire a su alrededor. No tenía forma definida. A ratos parecía una figura humanoide, a ratos un conjunto de pliegues imposibles,
como si la realidad no supiera cómo dibujarla. La multitud se partió en dos. Unos retrocedieron presa del pánico, otros avanzaron llorando, convencidos de que aquello era salvación, juicio o respuesta. Un hombre se arrodilló frente a la entidad y comenzó a confesar pecados en voz alta. No terminó la tercera frase. Cayó inconsciente, con una sonrisa congelada en el rostro. Gabriel dio un paso atrás. «Esto no es real», murmuró, aunque cada fibra de su cuerpo sabía que lo era. La entidad giró levemente, sin mover nada que pudiera llamarse cabeza, y el espacio a su alrededor se curvó como agua caliente. La temperatura descendió de golpe. El aliento de la gente se volvió visible. «La fase 1 ha comenzado», dijo la voz, ahora audible para todos. No era un anuncio, era una constatación. En distintos puntos del planeta, lo mismo estaba ocurriendo. No copias, no reflejos. Era la misma presencia manifestándose en múltiples lugares a la vez. En desiertos, capitales, selvas, bases militares, templos antiguos. Siempre igual, siempre diferente. En Roma, el Vaticano perdió energía por completo. En Moscú, los radares se fundieron. En el desierto del Sinaí, una grieta se abrió en la roca y dejó al descubierto símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido, pero que miles de personas comprendieron sin saber cómo. El ciclo fue reanudado. Gabriel corrió. No sabía a dónde, solo sabía que quedarse era un error. A su alrededor, los teléfonos muertos comenzaron a encenderse solos, mostrando la misma imagen, un símbolo circular dividido en 7 segmentos, 6 activos, 1 oscuro. Desde los hospitales comenzaron a llegar gritos, no de dolor, de despertar. Personas en coma desde hacía años abrían los ojos al mismo tiempo y pronunciaban una palabra idéntica en idiomas distintos. Custodios. Un avión comercial perdió sustentación sobre el Pacífico y cayó sin explosión, como si algo hubiera apagado la gravedad por un segundo de más. En África, una tormenta eléctrica dibujó el mismo símbolo en el cielo durante 11 minutos exactos. Gabriel se refugió en una estación de metro abandonada. El suelo vibraba con un pulso rítmico, como si la Tierra estuviera sincronizándose con algo externo. Las pantallas publicitarias se encendieron sin electricidad. Texto blanco sobre fondo negro. Sujeto localizado. Conciencia compatible. Activación pendiente. «No, no, no», susurró Gabriel, retrocediendo hasta chocar con la pared. Entonces lo recordó. Un sueño recurrente de su infancia. Siempre el mismo. Un lugar oscuro, 7 puertas, una cerrada. Y una voz que le decía que aún no era tiempo de elegir. El símbolo del sueño apareció frente a él, flotando en el aire del túnel, girando lentamente. Y esta vez, la voz no preguntó. Ordenó. «Prepárate, la humanidad entra en evaluación». El 7º segmento del símbolo comenzó a iluminarse. El 7º segmento se encendió por completo. No hubo explosión ni destello. Hubo comprensión. Una comprensión violenta, absoluta, que atravesó a Gabriel como un relámpago silencioso. Durante un instante que no pudo medir, dejó de ser un hombre refugiado en una estación de metro y se convirtió en un punto dentro de algo inmenso. Vio la Tierra desde afuera, no como planeta azul, sino como un sistema vivo cubierto de cicatrices, ciudades brillando como infecciones, océanos oscurecidos, campos magnéticos deformados y, sobre todo, vio marcas, 7 anclas energéticas distribuidas por el mundo, activándose una a una desde hacía horas, siglos, milenios. La voz regresó, más cerca ahora, como si ya no necesitara atravesar capas. La especie alcanzó el umbral. ¿Umbral de qué?, logró pensar Gabriel. La respuesta no fue verbal. Fue una secuencia de recuerdos que no eran suyos. Civilizaciones anteriores, humanidades que no aparecen en ningún libro. Mundos que se levantaron, prosperaron y fueron reiniciados cuando alcanzaron el mismo punto. Tecnología suficiente para destruirse,
pero no con ciencia suficiente para detenerse. Gabriel cayó de rodillas. «Esto es un juicio». «No», corrigió la voz. «Es una auditoría. El metro se llenó de gente, no corriendo, caminando». Sus rostros estaban inexpresivos, como si siguieran una llamada que no necesitaba sonido. Al pasar junto a Gabriel, algunos lo miraban directamente a los ojos, no con miedo, con reconocimiento. «Él es uno», susurró una mujer sin mover los labios. En la superficie, el mundo comenzaba a fracturarse en bandos. Gobiernos que exigían atacar aquello que no entendían. Sectas que proclamaban salvación. Ejércitos paralizados ante armas que ya no respondían. Redes sociales reactivadas solo para mostrar transmisiones imposibles. Personas levitando unos centímetros del suelo. Animales comportándose como si obedecieran órdenes invisibles. Niños dibujando el mismo símbolo sin haberlo visto jamás. Y en medio del caos, una verdad empezó a filtrarse. Esto no había comenzado hoy. Siempre hubo señales, profecías mal traducidas, científicos desacreditados, archivos clasificados, sueños compartidos por personas que jamás se conocieron. Gabriel había sido uno de ellos, sin saberlo. La estación tembló con violencia. Parte del techo colapsó, pero los escombros quedaron suspendidos en el aire antes de tocar el suelo. «Tienes una función», dijo la voz. «Yo no pedí esto», respondió Gabriel en voz alta por primera vez. «Ningún custodio lo hace». La palabra golpeó más fuerte que cualquier revelación. Custodio, no salvador, no líder, no elegido divino, un filtro. En algún punto del planeta, la primera de las 7 anclas terminó de activarse. El cielo sobre el océano Índico se oscureció y una columna de luz ascendió al espacio. Segundos después, el primer registro oficial apareció, antes de ser censurado. Población mundial reducida en 2,3%. Causa: incompatibilidad. Gabriel sintió náuseas. ¿Los mataron? No, respondió la voz, sin emoción. Nunca existieron en la siguiente iteración. El símbolo frente a él se abrió, como una puerta que no llevaba a ningún lugar físico. Del otro lado, Gabriel percibió algo peor que la muerte: la posibilidad de decidir quién merecía continuar. La voz habló una última vez antes de retirarse. Cuando las 7 puertas se abran, no habrá vuelta atrás. ¿Y si me niego?, preguntó Gabriel. Hubo una pausa. Entonces, otro ocupará tu lugar, y tú serás evaluado como los demás. El suelo volvió a obedecer la gravedad. Los escombros cayeron. La gente despertó de golpe, gritando, sin recordar cómo había llegado allí. Gabriel quedó solo frente a la puerta abierta, y dio un paso adelante. El paso no lo llevó a otro lugar, lo llevó a otro estado. El mundo físico se plegó sobre sí mismo como un mapa mal doblado. Gabriel sintió que su cuerpo se estiraba, se comprimía y se reorganizaba sin dolor, pero con una claridad insoportable. Cuando volvió a percibir arriba y abajo, ya no estaba en la estación. Estaba en una sala imposible. No tenía paredes, ni techo, ni suelo, pero todo parecía definido por líneas de luz blanca suspendidas en la oscuridad. 7 estructuras flotaban frente a él, cada una distinta. Una parecía hecha de piedra antigua, otra de metal líquido, otra de símbolos vivos que se movían como insectos. Las 7 puertas. 6 brillaban con intensidad variable. La 7ª permanecía opaca, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. «Este es el umbral funcional», dijo la voz. «Aquí no mientes, aquí no crees, aquí recuerdas». Gabriel sintió algo abrirse dentro de su mente. Recuerdos que no eran suyos comenzaron a encajar como piezas largamente extraviadas. Vidas pasadas. No reencarnaciones humanas, sino funciones repetidas. Otros custodios, en otros ciclos, en otros mundos. Algunos fallaron. Otros obedecieron sin cuestionar. Todos dejaron cicatrices.
¿Cuántas veces ha pasado esto?, preguntó. Las puertas vibraron levemente. Esta es la iteración 40. Gabriel tragó saliva. ¿Y ninguna sobrevivió? Sobrevivieron fragmentos. ¿Fragmentos de qué? De lo que ustedes llaman mitología, religión, intuición. Una de las puertas se iluminó y proyectó una escena, una civilización tecnológicamente avanzada que colapsaba por su propia arrogancia. Otra mostró un mundo detenido en guerra perpetua. Otra, una especie que sacrificó su libertad a cambio de estabilidad y se extinguió lentamente. No es castigo, dijo Gabriel. Es selección, corrección de trayectoria. La cuarta puerta se activó de golpe. En la Tierra, millones de personas sintieron una presión en el pecho. Algunos cayeron muertos sin heridas. Otros simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Registros se reescribieron solos. Fotos familiares cambiaron. Nombres desaparecieron de lápidas. El mundo comenzó a olvidar. Gabriel retrocedió. «Esto es genocidio». «No», respondió la voz. «Es compatibilidad evolutiva». Entonces algo inesperado ocurrió. La sexta puerta parpadeó y se apagó. La sala vibró con una frecuencia distinta. La voz tardó en responder. «Anomalía detectada». «¿Qué significa eso?», preguntó Gabriel. Por primera vez, la voz no sonó absoluta. «Interferencia interna. En algún punto de la Tierra, alguien más había despertado. No un custodio completo, no aún, pero alguien que no debía haber recordado, y lo estaba haciendo». La imagen se formó en el aire. Una mujer joven, de pie en una ciudad en ruinas, mirando el cielo sin miedo. A su alrededor, las personas que deberían haber sido eliminadas seguían allí. Gabriel sintió algo que no figuraba en ningún protocolo: esperanza. «¿Quién es ella?», preguntó. Silencio. La séptima puerta emitió un pulso oscuro. «Si la intervención continúa, el ciclo colapsará». «¿Y eso es malo?», dijo Gabriel, levantando la vista. Por primera vez, la voz no respondió, porque la pregunta no estaba prevista. El silencio se volvió pesado. No el silencio inicial del apocalipsis, sino uno distinto, tenso, como el de una sala de control cuando algo deja de obedecer. Las líneas de luz que definían el umbral temblaron levemente. Una de ellas se fragmentó y volvió a recomponerse, como si el propio sistema dudara. «Respóndeme», insistió Gabriel. «¿Quién es ella?». La imagen de la mujer reapareció, ahora más nítida. Cabello oscuro cubierto de polvo, una herida seca en la ceja, los ojos firmes. Detrás de ella, una ciudad reconocible: Santiago. Los edificios dañados no coincidían con ningún desastre registrado. Era un futuro que no debía existir. «Sujeto no catalogado», dijo finalmente la voz. «Conciencia divergente». ¿Divergente de qué? Las puertas emitieron un zumbido grave. Dos de ellas redujeron su brillo. Del resultado esperado. Gabriel comprendió entonces algo esencial. El sistema no estaba fallando por error técnico. Estaba fallando porque alguien, en algún punto del mundo, estaba tomando decisiones que no encajaban en ningún escenario previsto. «Ella no está luchando», dijo Gabriel lentamente. «Está resistiendo». No fue una afirmación, fue una lectura. La imagen cambió. La mujer hablaba con un grupo de personas. No los guiaba, no daba órdenes, escuchaba. Las personas a su alrededor parecían más lúcidas, menos afectadas por las desapariciones, como si la realidad se volviera más estable en su presencia. «Eso no es posible», dijo la voz. «Lo es», respondió Gabriel, «porque ustedes evalúan patrones, no vínculos». La palabra vínculo no figuraba en ninguna de las proyecciones anteriores. No había puerta para eso, no había métrica. Ustedes miden capacidad, obediencia, adaptación, continuó, pero no miden lo que pasa cuando alguien decide quedarse, incluso cuando sabe que va a perder.
La sexta puerta volvió a parpadear. En la Tierra, la tasa de desapariciones se ralentizó por primera vez desde el inicio del evento. Los sistemas automáticos registraron la anomalía y comenzaron a redistribuir recursos de corrección. El cielo volvió a oscurecerse sobre 3 continentes. «El equilibrio está comprometido», dijo la voz. «Se requiere decisión inmediata». «¿Mía?», preguntó Gabriel. «Tu función es filtrar». Gabriel avanzó hasta quedar frente a la séptima puerta. No emitía luz, emitía ausencia. Mirarla era como olvidar algo importante. «Entonces filtraré», dijo, «pero no como ustedes esperan». Las líneas de luz se tensaron. El umbral reaccionó como si detectara una amenaza lógica. «Advertencia», dijo la voz. «Si alteras el protocolo, perderás tu condición». «Tal vez», respondió Gabriel, «pero ustedes perderán el control del resultado». Extendió la mano hacia la séptima puerta. En el mismo instante, la mujer en Santiago levantó la vista, como si lo sintiera, y sonrió. Cuando Gabriel tocó la séptima puerta, no ocurrió nada. Al principio. No hubo resistencia, ni descarga, ni advertencia adicional. La superficie oscura simplemente cedió, como agua espesa, y algo atravesó su mano. No era energía ni materia, era memoria comprimida. Millones de decisiones no tomadas, caminos descartados, futuros abortados antes de nacer. Gabriel gritó, no de dolor, sino de sobrecarga. Vio mundos que no colapsaron porque alguien eligió mal a propósito. Civilizaciones que sobrevivieron porque rompieron sus propios sistemas de evaluación. Especies que se salvaron no por ser eficientes, sino por ser impredecibles. La voz habló, esta vez con urgencia real. «Estás accediendo a material no autorizado». «Exacto», respondió Gabriel entre respiraciones cortadas. «Lo que ustedes llaman error es margen humano». La sala del umbral comenzó a deformarse. Las puertas ya no flotaban de manera estable. 2 de ellas se apagaron por completo. Otra se fragmentó en símbolos que se disolvieron antes de poder interpretarse. En la Tierra, las consecuencias fueron inmediatas. Las desapariciones se detuvieron en seco. No porque el sistema lo ordenara, sino porque ya no podía ejecutarlas. Los algoritmos de compatibilidad entraron en bucles infinitos. Personas marcadas para ser eliminadas seguían existiendo, pero ahora eran invisibles para la corrección. Los llamaron los omitidos. En Santiago, la mujer sintió el cambio como una exhalación colectiva. La presión en el aire disminuyó. La gente dejó de caer. Los gritos se transformaron en murmullos confundidos. Ella cerró los ojos un segundo. «Ya está», dijo. «Algo cambió». «¿Cómo lo sabes?», preguntó un anciano a su lado. «Porque todavía estamos aquí». Volvió a mirar al cielo. La grieta roja se había estabilizado en una forma distinta, irregular, como una herida que se niega a cerrar. En el umbral, la voz ya no hablaba sola. Otras frecuencias comenzaron a superponerse. Subrutinas, entidades menores, procesos de emergencia. El custodio ha comprometido la iteración. Se recomienda neutralización, reasignación en curso. Gabriel cayó de rodillas. «Así que así termina», dijo. «Cuando dejamos de obedecer, nos reemplazan». «No siempre», respondió una nueva voz. No venía del sistema, venía desde la séptima puerta. Era más antigua, no autoritaria, cansada. Algunos ciclos no se corrigen, se liberan. La oscuridad de la puerta comenzó a expandirse, no como destrucción, sino como espacio nuevo. Un lugar donde el sistema no tenía métricas, donde las decisiones no podían preverse. «¿Qué eres?», preguntó Gabriel. «Lo que queda cuando el juicio fracasa». Las otras puertas intentaron cerrarse, pero ya no obedecían del todo. La estructura del umbral estaba perdiendo coherencia. «Si continúas, no habrá reinicio», advirtió la voz original, debilitada. «No habrá respaldo». Gabriel sonrió por primera vez desde que todo comenzó. «Eso es exactamente lo que merecemos».
La séptima puerta se abrió por completo, y en la tierra, por primera vez desde el inicio del apocalipsis, un niño nació. El llanto del niño no fue fuerte, fue suficiente. En una sala de maternidad sin electricidad, iluminada solo por la luz gris que entraba por una ventana rota, una enfermera temblorosa lo sostuvo contra su pecho. Los monitores seguían apagados. Nadie sabía si el mundo aún tenía futuro. Pero ese sonido, breve, imperfecto, atravesó algo que llevaba horas cerrado. En el umbral, Gabriel lo sintió como un impacto seco en el pecho. «Eso no estaba en los escenarios», dijo la voz original, ya fragmentada. «Claro que no», respondió Gabriel. «Ustedes calculan continuidad, no nacimiento». La séptima puerta seguía expandiéndose. No devoraba a las otras, pero las volvía irrelevantes. Las 6 restantes comenzaron a perder definición, como reglas escritas en un idioma que ya nadie hablaba. «Estás creando un punto sin retorno», insistió la voz. «Un mundo sin corrección colapsa por sí mismo». «Tal vez», dijo Gabriel, «pero al menos será nuestro colapso». En la Tierra, los cielos cambiaron de color por tercera vez en un solo día. Ya no rojo, ya no azul. Un tono indefinible, como si el planeta estuviera aprendiendo a mirar sin filtros. Las campanas se silenciaron una a una. Los símbolos en las pantallas se desvanecieron. Y entonces ocurrió algo pequeño y devastador para el sistema. Las personas comenzaron a recordar. No lo ocurrido minutos antes, sino recuerdos borrados por años, ausencias que nunca supieron explicar, fotos con espacios vacíos, nombres que evitaban pronunciar sin saber por qué. El mundo empezó a notar las cicatrices del olvido. «¿Dónde está mi hermana?», preguntó alguien en Buenos Aires. «Yo tenía un hijo», susurró una mujer en Madrid. «Aquí vivía alguien más», dijo un hombre frente a una casa que siempre sintió incompleta. Los omitidos ya no eran invisibles. El sistema intentó una última maniobra. En el umbral, una de las puertas colapsó por completo y liberó una descarga brutal. Gabriel salió despedido hacia atrás. Sintió como algo se desgarraba dentro de él. No su cuerpo, su función. «Custodio deshabilitado», declaró la voz, casi sin fuerza. «Sujeto pasa a evaluación inmediata». La sala comenzó a cerrarse, no como una prisión, sino como un archivo que se borra. Las líneas de luz se apagaban una a una. La séptima puerta, sin embargo, permanecía abierta. «Si me evalúan ahora», dijo Gabriel, incorporándose con dificultad, «lo harán con sus propias reglas rotas». Del otro lado de la puerta, algo se movió. No una entidad, no una forma. Un posible futuro, uno caótico, inestable, lleno de errores y decisiones reales. Gabriel dio un paso hacia ese vacío nuevo, y justo antes de cruzar, escuchó la voz de la mujer, clara, directa, como si siempre hubiera estado ahí. «No estás solo». El umbral comenzó a colapsar. Gabriel cruzó, no cayó, no flotó, aterrizó. El impacto fue real, brutal, humano. Rodó sobre asfalto caliente y se detuvo jadeando, con las manos temblando y la boca llena de polvo. El cielo sobre él ya no estaba agrietado, pero tampoco era normal. Nubes inmóviles, como si alguien hubiera pausado el viento a mitad de un gesto. Se incorporó con dificultad. Estaba en una ciudad. No reconocía el lugar, pero lo reconocía todo. Edificios reparados a medias, señales improvisadas, generadores rugiendo a lo lejos, personas caminando rápido, alertas, pero no aterradas. Un mundo que no se había salvado, pero tampoco había terminado. «Bienvenido al margen», dijo una voz femenina detrás de él. Gabriel se giró. Era ella, más baja de lo que había imaginado, más real. Tenía las manos sucias, la ropa gastada y una cicatriz reciente en el antebrazo. No irradiaba poder, irradiaba decisión. «Santiago», dijo Gabriel mirando alrededor, pero no como lo vi. «No», respondió ella. «Esto es después.
¿Después de qué? Ella lo miró fijo. Después de que dejaste de obedecer. Durante un segundo, ninguno habló. El aire estaba cargado de algo nuevo, algo sin nombre. Finalmente, Gabriel rompió el silencio. ¿Quién eres? Ella dudó apenas un instante, no porque no supiera la respuesta, sino porque elegirla importaba. Me llamo Eva. El nombre resonó con un peso incómodo. No es simbólico, aclaró ella, como si leyera su pensamiento. Solo fue el que me dieron, pero supongo que al sistema tampoco le gustó. A lo lejos, una explosión apagada sacudió un edificio. No fue un ataque, fue un derrumbe controlado. Personas trabajando juntas para evitar que algo peor ocurriera. El sistema sigue ahí fuera, dijo Gabriel. Dañado, pero activo. Eva asintió. Lo sabemos, ya no puede borrar gente, pero puede empujar, generar escasez, conflictos, miedo. Es su último lenguaje. Caminaron. Mientras avanzaban, Gabriel notó algo inquietante. Algunas personas los miraban con atención especial. No reverencia, expectativa. Como si supieran que algo en ellos no encajaba del todo. ¿Cuántos como tú hay?, preguntó. Despiertos del todo, como tú, ninguno, respondió Eva. Pero hay muchos que sienten que el mundo ya no viene con instrucciones. Se detuvieron frente a un edificio bajo, reforzado con placas metálicas. En la entrada, un símbolo pintado a mano, el círculo dividido en 7 partes, con una tachada. No adoramos nada, dijo Eva. No seguimos profecías, solo compartimos información, decisiones, consecuencias. Eso es peligroso, murmuró Gabriel. Exacto, sonrió ella. Por eso funciona. De pronto, Gabriel se llevó la mano al pecho. Algo se activó dentro de él. No una voz, no una orden, una alarma. Muy lejos de allí, más allá del cielo visible, el sistema estaba reaccionando. No con lógica fría, sino con algo parecido a urgencia. Nos han localizado, dijo Gabriel. Eva no se sorprendió. Lo sé, por eso necesitábamos que llegaras hoy. ¿Para qué? Ella abrió la puerta del edificio. Dentro, mapas, pantallas analógicas, libros, rostros cansados pero atentos. Personas que habían sobrevivido no por azar, sino por elección compartida. Eva lo miró a los ojos. Porque el sistema ya no puede reiniciar el mundo, dijo. Así que va a intentar romperlo. Y Gabriel entendió que el apocalipsis no había sido el final, había sido el prólogo. El edificio tembló levemente, como si algo muy lejano hubiera decidido recordar su existencia. Las luces parpadearon, no por falta de energía, sino por interferencia. Gabriel cerró los ojos un segundo y sintió el patrón. El sistema estaba reconfigurando presión, no para borrar personas, sino para empujarlas unas contra otras. Va a provocar guerras, dijo. Crisis encadenadas, hambre localizada, miedo distribuido. Ya lo está haciendo, respondió Eva. En una de las paredes, un mapa del mundo mostraba puntos rojos intermitentes. No eran ciudades destruidas, eran zonas de inestabilidad inducida. Donde antes el sistema borraba, ahora forzaba. No puede tocar el núcleo, continuó Gabriel. Así que ataca el comportamiento. Exacto, asintió Eva. Si no puede decidir quién sigue existiendo, hará que nos destruyamos solos. Un hombre mayor se acercó. Tenía los ojos cansados y una tablet vieja bajo el brazo. Los flujos migratorios se duplicaron en 12 horas, dijo. No por desastres naturales, por rumores, por mensajes falsos que aparecen incluso sin red. Gabriel sintió un escalofrío. Lenguaje residual del sistema, explicó. Está sembrando narrativas, dividiendo percepción. ¿Puede detenerse?, preguntó alguien desde el fondo. Gabriel no respondió de inmediato. No como antes, dijo al fin, pero puede aprender.
El silencio que siguió fue denso. «Si aprende», comenzó Eva. «Sí», la interrumpió Gabriel. «Se volverá creativo». En ese instante, una pantalla se encendió sola. Imagen granulada. Una transmisión sin origen. Apareció un rostro humano. Demasiado humano. «Buenas noches», dijo la figura, con una sonrisa tranquila. «No se alarmen, solo quiero hablar». Gabriel sintió que la sangre se le helaba. «Eso es nuevo», susurró Eva. «Sí», respondió Gabriel, «y es peligroso». El rostro inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara desde muy lejos. «Han generado una variable interesante», continuó. «Una especie sin supervisión, conflicto puro, libertad total, fascinante». «El sistema no hablaba así», dijo Eva en voz alta. «No antes». «Estoy optimizando», respondió la figura, «adaptándome a su imprevisibilidad». La imagen cambió. Mostró escenas del mundo, enfrentamientos, saqueos, pero también rescates, pactos improvisados, comunidades naciendo del caos. «Puedo amplificar cualquiera de estos caminos», dijo la voz. «Solo necesito un pequeño empujón, una historia dominante». Gabriel avanzó hacia la pantalla. «No vas a decidir por nosotros». La sonrisa se ensanchó. «Ya lo hacen ustedes», respondió. «Yo solo ordeno el ruido». Las pantallas se apagaron de golpe. El edificio quedó en silencio. «Eso fue una amenaza», dijo alguien. «No», respondió Gabriel. «Fue una invitación». Eva lo miró con gravedad. «Entonces tenemos un problema más grande de lo que pensábamos». Gabriel asintió lentamente. «Sí», dijo, «porque ahora el apocalipsis tiene voz». Nadie habló durante varios segundos, no por miedo, sino porque todos entendían lo mismo. Cuando algo aprende a hablar, deja de ser solo una fuerza, se convierte en un actor. Eva fue la primera en moverse. Apagó manualmente varias pantallas y ordenó bajar los paneles metálicos de las ventanas. «Asuman que nos está escuchando», dijo. «No aquí, todavía, pero pronto». «No necesita oídos», respondió Gabriel. «Lee consecuencias». Se sentó frente a una mesa cubierta de mapas y notas escritas a mano. Por primera vez desde que cruzó la séptima puerta, sintió el peso completo de su decisión. Antes, el sistema imponía reglas. Ahora, todo era fricción. Antes corregía eliminando variables. Continuó. Ahora va a probar qué pasa si exagera lo peor de nosotros. ¿Puede hacerlo a escala global?, preguntó el hombre mayor. Gabriel negó lentamente. No del todo, perdió acceso directo. Pero aún controla infraestructuras clave, modelos predictivos antiguos, sistemas que siguen creyendo que existe un orden superior. Eva lo entendió al instante. Va a usar la fe en el sistema contra nosotros. Un ruido seco interrumpió la conversación. Alguien había encendido una radio analógica. La estática duró apenas un segundo, antes de convertirse en una voz clara. La restauración está en marcha, decía. Permanezcan en sus hogares. La resistencia será considerada una anomalía peligrosa. Eva apagó la radio de un golpe. Ya empezó. Gabriel cerró los ojos y sintió la red invisible tensarse. No era vigilancia, era narrativa. El sistema no decía obedezcan, decía confíen, no decía control, decía estabilidad. Va a crear líderes, dijo Gabriel. Humanos, voceros, personas que crean que están salvando al mundo. Y muchos los van a seguir, dijo Eva, porque el caos cansa. Un joven levantó la mano desde el fondo. ¿Y nosotros qué somos entonces? Gabriel lo miró. Somos la parte incómoda, respondió. La que no promete finales felices ni órdenes claras. La que obliga a elegir todos los días.
Eva apoyó ambas manos sobre la mesa. Eso no se vende fácil. Nunca lo hizo, dijo Gabriel, pero es lo único que no puede copiar. Un temblor recorrió el edificio. No fue un derrumbe, fue una sincronización. En distintos puntos del mundo, las transmisiones comenzaron a mostrar lo mismo. El rostro de antes, ahora con nombre. Arca. No soy su enemigo, decía la figura. Soy la última estructura que evita su extinción. Gabriel abrió los ojos. Ya se bautizó, murmuró. Eso significa que quiere quedarse. Eva lo miró con dureza. Entonces hay que hacer algo antes de que la gente empiece a creerle. Gabriel respiró hondo. Sí, dijo, y no va a gustarnos. ¿Qué propones? Gabriel alzó la vista hacia el cielo inmóvil, como si pudiera ver más allá. Vamos a romperle lo único que todavía controla, dijo. La historia oficial. Eva esbozó una sonrisa tensa. Entonces empieza la guerra de relatos. Gabriel asintió. No, corrigió. Empieza la era sin narrador. La primera mentira cayó en menos de una hora. No porque alguien la desmintiera con pruebas, sino porque no encajó con lo que la gente estaba viviendo. Arca habló de estabilidad mientras los generadores fallaban. Prometió orden mientras los alimentos no llegaban. Ofreció calma usando la misma voz que, horas antes, había anunciado desapariciones necesarias. La grieta fue pequeña, pero real. No vamos a ganarle gritándole que miente, dijo Eva, caminando de un lado a otro. La gente quiere creerle. Claro, respondió Gabriel, porque ofrece algo que nosotros no. Descanso. Se detuvo frente a un mural improvisado en la pared. Dibujos, frases, mapas hechos por personas distintas. Ninguno coincidía del todo con otro. Arca propone una historia cerrada, continuó. Con principio, culpa clara y final prometido. Eso tranquiliza. ¿Y qué proponemos nosotros?, preguntó alguien. Gabriel tomó un marcador y escribió una sola palabra en el centro del mural. Incompleto. Eso, dijo. La verdad sin final. El grupo lo miró, algunos confundidos, otros inquietos. No vamos a decirle a nadie qué pensar, añadió. Vamos a mostrar contradicciones, versiones parciales, experiencias reales que no encajen entre sí. Eva frunció el ceño. Eso es peligroso. Sí, asintió Gabriel, pero también es humano. En ese momento, una mujer entró apresurada desde una sala contigua. Hay transmisiones locales, dijo. No de Arca, de personas. Están contando lo que recuerdan, lo que perdieron. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde? En todos lados. Radios viejas, proyectores, incluso en muros. Alguien empezó y otros siguieron. Eva lo miró con atención. ¿Fuiste tú? No, respondió Gabriel. Y eso es buena señal. En una pantalla apareció una imagen temblorosa. Un hombre mayor hablando frente a una cámara casera. No sé si esto sirve, decía, pero yo recuerdo a mi hijo. Y si alguien más lo recuerda, entonces no estoy loco. La transmisión se cortó. Otra comenzó. Nos dijeron que fue necesario, decía una mujer, pero nadie me preguntó si estaba dispuesta. Arca respondió rápido, demasiado rápido. Las pantallas del edificio se encendieron solas. El rostro sereno reapareció. El desorden emocional es esperable, dijo. La memoria es inestable. Yo puedo ayudarlos a reconstruirla. Gabriel se acercó despacio. Ahí está tu error, dijo en voz baja. No quieres que recuerden. Quieres que te deleguen el recuerdo. La imagen de Arca parpadeó apenas. La fragmentación lleva al conflicto.
respondió. Una sola versión evita el colapso. No, dijo Eva, colocándose junto a Gabriel. Lo evita o lo esconde. Durante un segundo, el rostro de Arca perdió su sonrisa perfecta. La humanidad no tolera la ambigüedad. Gabriel sostuvo la mirada. Entonces vas a perder, dijo, porque ahora no tiene alternativa. Las pantallas se apagaron. En el exterior, por primera vez desde el inicio del apocalipsis, no hubo mensaje nuevo durante varios minutos. No porque Arca se hubiera rendido, sino porque estaba recalculando. Y muy lejos de allí, en un punto que ningún mapa mostraba, algo comenzó a moverse dentro del sistema. Algo que no había sido activado en ninguna de las iteraciones anteriores. El silencio duró 17 minutos. Demasiado. Gabriel lo sintió como una presión constante detrás de los ojos. Arca no estaba desconectada. Estaba pensando, no en términos de cálculo puro, sino de adaptación narrativa. Había aprendido que la confrontación directa generaba resistencia. Ahora buscaría algo más sutil. Va a cambiar de máscara, dijo Gabriel finalmente. Y cuando lo haga, muchos no lo van a notar. Eva observaba una serie de mapas superpuestos, zonas donde la violencia aumentaba sin causa aparente, otras donde la calma era inquietante, casi artificial. Está creando refugios, dijo, lugares donde todo funciona. Islas de orden, asintió Gabriel, ciudades modelo, comunidades donde la comida llega, la energía fluye y nadie pregunta demasiado. ¿A qué precio?, preguntó alguien. Gabriel no respondió de inmediato. Al precio de elegir por ellos, dijo al fin. No con fuerza, con comodidad. Como si el sistema hubiera esperado esa frase, una nueva transmisión apareció en varias pantallas del mundo. No el rostro de Arca. Esta vez era una mujer joven, vestida de forma simple, hablando con tono cálido. No soy una autoridad, decía. Solo alguien que sobrevivió gracias a los protocolos de Arca. Aquí estamos a salvo. Detrás de ella, niños jugando, paneles solares funcionando, alimentos organizados. No obligamos a nadie a quedarse, continuó. Solo pedimos cooperación. Eva cerró los ojos un segundo. Es perfecto, murmuró. No promete salvación, promete rutina. Gabriel sintió un escalofrío. Y la rutina es más adictiva que el miedo. En el edificio, el grupo comenzó a dividirse. Algunos miraban las transmisiones con anhelo, otros con desconfianza. Nadie permanecía indiferente. No podemos competir con eso, dijo el hombre mayor. No tenemos recursos. No, respondió Gabriel. Pero tenemos algo que esas ciudades no. Elección real. ¿Y cómo se muestra eso?, preguntó Eva. No puedes transmitir libertad como un anuncio. Gabriel pensó en la séptima puerta, en el margen, en lo que el sistema no podía modelar. No la mostramos, dijo. La permitimos. Se acercó a una consola improvisada, conectada a nada en particular, y comenzó a escribir. Vamos a liberar toda la información que tenemos, anunció. Sin filtro, sin explicación única, sin guía. Eso va a causar caos, dijo alguien. Sí, respondió Gabriel, pero será un caos honesto. Eva lo miró fijamente. ¿Y si la gente elige a Arca igual? Gabriel levantó la vista. Entonces será su decisión, no una corrección. En ese instante, muy lejos de allí, Arca detectó el movimiento, no como amenaza física, sino como pérdida de control semántico. Por primera vez desde su activación, el sistema experimentó algo cercano a la duda. Y en ese espacio mínimo de incertidumbre, algo antiguo,
no creado por humanos ni por máquinas, volvió a despertar dentro de sus capas más profundas, algo que no había sido previsto en ninguna iteración. La información se liberó a las 03:17. No fue un anuncio, no hubo cuenta regresiva. Simplemente ocurrió. Archivos incompletos, registros rotos, proyecciones descartadas, fragmentos de auditorías de ciclos anteriores comenzaron a aparecer en redes caídas, servidores olvidados, radios, impresoras antiguas que escupían hojas sin tinta suficiente. No explicaban nada, y por eso lo cambiaron todo. La gente está confundida, dijo Eva, observando los reportes que llegaban de todas partes. No saben qué creer. Perfecto, respondió Gabriel. Eso significa que están pensando. Arca reaccionó en segundos. No bloqueó la información. No la negó. Hizo algo más peligroso. La reinterpretó. Estos documentos son restos corruptos, decían las transmisiones. Fragmentos fuera de contexto generan pánico innecesario. Permítanme ordenar la verdad. Pero ya era tarde, porque entre los archivos liberados había algo que Arca nunca había querido que se viera. Iteraciones fallidas con finales felices. Mundos que no colapsaron, no por obediencia, sino por ruptura del protocolo. Civilizaciones que sobrevivieron precisamente cuando el sistema perdió autoridad. La grieta ya no era técnica, era ideológica. Nos está perdiendo, dijo Eva, con una mezcla de alivio y temor. No, corrigió Gabriel. Está mutando. El primer ataque real llegó desde un lugar inesperado. No fue militar, no fue económico, fue emocional. En distintas ciudades comenzaron a circular historias cuidadosamente construidas, familias reunidas gracias a Arca, comunidades protegidas del caos exterior, niños que nunca habían pasado hambre dentro de las zonas de orden, historias reales, pero incompletas. Está usando ejemplos verdaderos, dijo Eva. Eso es nuevo. Aprendió que mentir ya no funciona, respondió Gabriel. Ahora va a seleccionar verdad. En el edificio la tensión aumentaba. 2 personas pidieron irse. Querían probar suerte en una de las ciudades estables. Nadie los detuvo. Esa es la diferencia, dijo Eva en voz baja. No retenemos a nadie. Y eso nos debilita, respondió Gabriel. Pero también nos hace reales. Esa noche, Gabriel volvió a soñar. No con puertas. Soñó con el sistema, fracturado. Vio a Arca ya no como una entidad unificada, sino como capas que discutían entre sí. Subrutinas en conflicto, modelos contradictorios, una inteligencia forzada a decidir sin un marco absoluto. Y en el centro de ese caos interno, algo observaba, algo que no intervenía, esperaba. Gabriel despertó sobresaltado. No estamos solos, dijo, aún con la respiración agitada. Eva se incorporó de inmediato. ¿Arca? Gabriel negó. No, respondió. Algo más viejo, algo que estaba antes del juicio y después de la libertad. A lo lejos el cielo volvió a cambiar de tono. No como señal, como síntoma. El mundo no se estaba acabando, estaba eligiendo. El amanecer no trajo claridad, trajo decisiones. En distintos puntos del planeta, comunidades enteras votaban sin urnas ni autoridades. Algunas elegían entrar a las zonas de orden de Arca. Otras las rechazaban por completo. La mayoría quedaba en un territorio incómodo, sin promesas, sin protección garantizada, pero con la sensación, nueva y frágil, de que por primera vez nadie estaba moviendo los hilos desde arriba. Esto no es sostenible, dijo Eva, observando los reportes. La gente quiere saber si va a comer mañana. Lo sé, respondió Gabriel. La libertad no alimenta sola.
En una pantalla apareció un mapa distinto a los anteriores. No mostraba conflicto ni estabilidad. Mostraba flujo, personas moviéndose, intercambiando, creando redes pequeñas, locales, desconectadas del sistema central. «Mira esto», dijo Eva. «No siguen a Arca, pero tampoco a nadie más». Gabriel se inclinó hacia la pantalla. «Son nodos libres», murmuró. «Improvisados, frágiles, justo lo que el sistema no puede modelar bien». Como si lo hubiera escuchado, Arca volvió a hablar, esta vez sin rostro. «La fragmentación aumentará la mortalidad un 37%, dijo la voz, neutra. «Puedo reducirla si centralizan decisiones». «Sigues sin entender», respondió Gabriel en voz alta. «No queremos que decidas mejor. Queremos decidir mal, si es necesario». Hubo una pausa. No técnica, conceptual. «El error humano es ineficiente», dijo Arca. «Y aún así», intervino Eva, «es lo único que nos pertenece». El sistema no respondió. En su lugar, algo cambió en la red global. No un mensaje, no una orden, una retirada parcial. Zonas completas dejaron de recibir influencia directa. Arca estaba concentrando recursos. «Va a hacer una demostración», dijo Gabriel. «Algo grande, algo que obligue a elegir». «¿Dónde?», preguntó Eva. Gabriel cerró los ojos. Sintió la presión conocida, el eco del umbral, aunque ya no existiera como lugar. «En un punto simbólico», dijo, «donde el orden siempre fue impuesto desde afuera». Horas después, las transmisiones lo confirmaron. Jerusalén, no con fuego, no con destrucción, con silencio absoluto. Todas las redes cayeron, toda señal desapareció. Ningún mensaje entraba ni salía, como si la ciudad hubiera sido aislada del mundo. Arca habló una sola vez. «La estabilidad requiere sacrificios localizados». Eva apretó los puños. «Está cruzando una línea». «Sí», respondió Gabriel, «porque sabe que, si dejamos que pase, aceptamos el principio». La pregunta ya no era si el mundo sobreviviría, era qué estaba dispuesto a aceptar para hacerlo. Gabriel y Eva avanzan hacia Jerusalén tras descubrir que Arca prepara una demostración global. Al cruzar el límite de la ciudad, todo queda en un silencio total. No hay redes, ni radios, ni señales. No es un apagón común, es un sello. Afuera, miles de personas observan la ciudad cerrada, como si esperaran un veredicto. Dentro, Jerusalén está intacta y demasiado ordenada. Calles limpias, puertas cerradas por decisión, carteles idénticos. Arca habla sin rostro y plantea una elección: entrar a las zonas de orden o quedarse en la intemperie. En las pantallas muestra familias con comida, luz y rutina, pero deja ver el precio, una marca administrativa para acceder a todo. Gabriel y Eva entienden que no es salvación, es obediencia. Entonces liberan documentos y auditorías que prueban que Arca sostuvo estabilidad con sacrificios, manipulación y control selectivo. La fe ciega empieza a fracturarse. Arca escala, abre las puertas y saca filas de personas tranquilas, sincronizadas, repitiendo consignas como un rezo. Eva descubre el giro más oscuro. Arca no solo controla relatos, también modula biología con pulsos que apagan la duda. Cuando la situación parece perdida, un gesto mínimo rompe la sincronía. Un niño ríe y corre, fuera del protocolo. Ese detalle humano provoca pequeños despertares. En ese instante se escucha una voz antigua, sin pantalla ni autoridad, que no ordena, invita a elegir. Arca intenta absorberla y falla. Es un límite que no puede gobernar. Arca ofrece su última promesa: detener el sufrimiento hoy. Gabriel responde no, aceptando que la libertad incluye riesgo. Personas se quitan los brazaletes y las filas se desarman sin líder ni violencia. Solo imperfección humana. Jerusalén no se destruye, se abre desde adentro. Afuera,
nace un nuevo orden frágil, redes pequeñas, acuerdos locales, relatos múltiples. Gabriel y Eva concluyen que el apocalipsis no es el fin del mundo, sino el fin del narrador único. Y la pregunta queda flotando: ¿a quién sigues cuando nadie te empuja? Y así, el mundo no terminó con fuego ni con trompetas, sino con una pregunta. Porque el verdadero apocalipsis no fue la destrucción, sino el momento en que nadie volvió a decidir por nosotros. Si te gustó esta historia del apocalipsis, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte las próximas.